Hola, buenas tardes. Soy David Romero Fernández, doctor y profesor asociado en la Universidad de Castilla-La Mancha, y en este caso me gustaría hacerle partícipe pues, de un trabajo que hemos desarrollado como una práctica docente dentro de lo que es el ámbito de la asignatura de Egiptología con los alumnos de cuarto de carrera del grado de Historia y del doble grado de Historia e Historia del Arte. En este caso es una práctica que en un primer momento buscaba basarse sobre todo en unas líneas de Flipped Classroom, ¿no? de aula invertida, pero bueno, las participaciones de los alumnos no son variadas y pues a veces dificulta esas cuestiones. Entonces, la inteligencia artificial se manifestó como una salida, una opción válida para intentar pues, bueno, hacer esa participación y al mismo tiempo realizar una serie de prácticas con ella de cara a ver si había una cierta validez en su uso, ¿no? Y ahí es donde decidimos especialmente pues, bueno, empezar a trabajar con ella, en este caso. En relación a la, a ver, En relación a la inteligencia artificial, en una primera instancia, pues bueno, se sugirió que se pudieran utilizar distintos tipos de inteligencia. Sin embargo, el alumnado pues, decidió, se dio libertad, utilizar la que quisieran y mayoritariamente o en su totalidad han utilizado el ChatGPT 4.0 la 3.5 de OpenAI, ¿no? En su forma de chatbot. Todo se ha basado básicamente en eliminar parcialmente el trabajo tradicional que utilizamos en docencia, ¿no? Como una tarea complementaria a las clases, al examen y a todos los distintos tipos de aprendizaje y evaluación, y en este caso lo que se buscó era que él se formase en una temática que a él le interesase y que la pudiera extrapolar al resto de la clase, ¿no? En esa idea de invertir el papel entre docente y alumno al final, mediante una serie de debates, fomentar, ¿no? ese aprendizaje directamente. La cuestión es que para el desarrollo de este trabajo se facilitó una serie de materiales que eran con los que tenían que trabajar a priori, y era realizar básicamente un trabajo tradicional, haciendo una búsqueda de bibliografía, desarrollándolo en un nivel básico, digamos, en un nivel no muy grande, tenía que ser muy extenso, porque claro, contaba de varias partes. Su segunda parte era básicamente una exposición de la que nos hicieran partícipes de los descubrimientos y de todo el aprendizaje que habían desarrollado, ¿no? E intentar fomentar una especie de pequeño debate, que luego al final se quedan medias tintas con las colaboraciones, pero un pequeño debate donde directamente pues, el alumno mostrase todo lo aprendido y nos hiciese partícipe de esas investigaciones, ¿no? Y en una fase ya final es donde entraba el aprendizaje de la IA. Lo que venía a ser utilizar una IA generativa, como puede ser ChatGPT, donde directamente tenían que validarla o no validarla en su función como historiadora, también en su función de aprendizaje, en su función como herramienta, ¿no? Tenía directamente la idea era esa, proyectar la validez de ella a distintos niveles. Y la idea era también que la tratasen como si fuese una especie de pequeño de alumno, un acompañante con el cual pues, bueno, iban realizando el trabajo o incluso iban intentando pillar en sus propios errores. Entonces ahí es donde estaba la clave del desarrollo de esta parte. Los trabajos principalmente que se han empleado se pueden organizar tipológicamente en dos categorías, ¿no? Los trabajos más generales o de temáticas más amplias, ¿no? Los que incluso obedecen a veces a los grandes clichés, como están viendo en pantalla, ¿no? Pues la muerte en el mundo egipcio, la literatura funeraria, las tumbas reales, ¿no? En este caso del Imperio Medio, la figura de Ramsés, que es bastante amplia, la bibliografía al respecto, ¿no? La vida de Cleopatra, otro de esos grandes clichés, que también es una de las más reclamadas, además, por el alumnado, porque es una figura sumamente atractiva y cuya bibliografía es bastante extensa. Es un trabajo bastante interesante de desarrollar, incluso un poco amplio. Por otro lado, bueno, Hatshepsut y Tutankamón serían, si nos damos cuenta, pues es básicamente eso, una serie de figuras, una serie de temáticas muy dadas por casi que al cliché, no a la habitualidad. Además que todos los años, según voy viendo, pues van desarrollándose casi siempre estas figuras, ¿no? Y luego, por otro lado, pues trabajos de temática específica, bastante más anecdótica o más llamativa incluso, pues podrían ser el trabajo de Merlin, de la primera Aragona o primera reina de Egipto, ¿no? Incluso la historiografía ha intentado, bueno, las fuentes antiguas han intentado pues, taparla un poco, incluso encubrirla, y la problemática que subyace y el gran debate que tiene, aunque no es una de las temáticas históricas más desarrolladas. Y por otro lado, la constatación de revoluciones o de revueltas obreras, ¿no? Las primeras huelgas obreras en el mundo egipcio, y en especial el tratamiento que hay hacia la de Deir el Medina. Entonces, pues son trabajos muy específicos y nos aporta una nueva capa de profundidad a lo que es el estudio en general. Estas son ahora las siguientes diapositivas, básicamente son la estructura básica del trabajo, es decir, las distintas partes que los alumnos tuvieron que ir complementando, donde todo se articulaba en función a
una pregunta con una rúbrica y una parte de observaciones donde ellos tenían una serie de debates con el chatbot y en este caso, pues bueno, intentaban ir preguntándole, le indagaban, profundizaban y le pedían distintas tareas para ver si las desarrollaba correctamente y si era capaz de profundizar al nivel necesario, ¿no? Con todo para intentar validarlo como, no como herramienta posible, incluso como un posible sustituto, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí podemos ver siempre la posición, es eso, el gráfico con las tolerancias o las opiniones de los alumnos, ¿no? Cómo van dirigidas en esa escala del 1 al 5 y luego, en definitiva, algunos de los comentarios, algunas de las ideas generales o de los distintos alumnos sintetizadas en estos conceptos. Ya les pongo en pantalla, ¿no? Entonces, podemos ver que a la pregunta de la IA aporta datos de relevancia, al introducirle lo que era la temática general, vemos cómo mayoritariamente en efecto, aportaba datos de relevancia, era útil. El alumno veía en ella una potencial herramienta bastante válida. No obstante, pues bueno, si nos damos cuenta, pues hay casos en los que se ve claramente que la IA, por ejemplo, no entiende la pregunta, no llega a profundizar lo suficiente en los contenidos, en la profundidad de ellos, ¿no? E incluso no se centra en los elementos más relevantes de ellos, a su punto de vista. A veces aquí también entra el criterio subjetivo del alumnado, como veremos más adelante. De esta manera, pues bueno, principalmente los errores que pueda cometer son estereotípicos y expande y sobre todo hace expansiones generales y mayoritarias. Nada más. Y luego en las cuestiones específicas y en esta misma pregunta realizada sobre los trabajos específicos es muy curioso porque incluso nos habla de que puede llegar a desarrollar trabajos detallados y pormenorizados de amplio espectro temático, lo cual es bastante llamativo e interesante porque, claro, estamos hablando de temáticas en las que las bases de datos son minoritarias y que encima ha tenido menos capacidad de aprendizaje. En este caso, la IA o tiene menos fondos de datos donde buscarlo. Sin embargo, vemos que realmente tiene capacidad para ahondar en ellos, de entrar. Otra cosa es luego desarrollar apartados específicos dentro de ellos, que ahí es donde ya se pueden ver variedades, pero también a veces depende las tendencias de la historiografía, aunque hay temas cliché que son bastante más amplios. En este caso podemos ver cómo hay otros debates o hay otras temáticas que han sido debatidas arduamente y que sí que se han generado bases de datos los cuales la IA ha sido capaz de acceder. Una cuestión bastante interesante. Por otra parte, si le pedimos a la IA que nos realice un índice de contenido, ¿no? Esto es la idea de ellos, ya habrían desarrollado ese índice y aquí se buscaba comparar el que habían hecho ellos con el de la IA para que vieran si era útil, si coincidían en los mismos puntos, qué cosas se podrían haber dejado de lado, qué cosas han puesto ellos que no ponen la IA. Esas ideas, ¿no? Era un proceso en el cual el alumno incluso inicia un proceso de autocrítica y autoaprendizaje, ¿no? Para ver que hay otras formas de realizarlo y sobre todo ver si tiene validez, ya sea al haber desarrollado la parte escrita, ella tiene los conocimientos necesarios como para intentar en esa pequeña parcela que ha hecho el trabajo para ahondar en las temáticas que propone la guía. Entonces, ahí es donde viene el gran interés, ¿no? de esta línea. Entonces, pues podemos ver cómo la mayoría de alumnos, a la hora de realizar un índice similar, pedir a la IA que les realice un índice similar o parecido a lo que ellos han hecho, ¿no? Les genera eso, un cálculo o un índice que puede ser incluso superior. Hay algunos alumnos que reconocen que está bastante mejor llevado por una serie de temáticas, su apartado se genera, y hay otros alumnos que dicen que, pues, que le falta ahondar un poquito más o desarrollar otros subapartados que creen que son más importantes. Entonces, podemos ver cómo las temáticas general pues, bueno, sigue unas líneas tradicionales y es correcto, interesante y genera bien los subapartados, ¿no? Hay alguna queja de que no ahonda, como he dicho, ¿no? En el caso, sobre todo, me parece muy interesante, muy llamativo que no ahonde específicamente en cuestiones como la muerte, como es el simbolismo y la religión en el mundo egipcio, lo cual es bastante paradigmático, pero sí, en efecto, es bastante interesante y bastante curioso. En temáticas específicas, pues eso es muy similar al trabajo del alumno de desarrollo y está bien estructurado, en definitiva. En cuestión a si la IA profundiza bien o razona las respuestas, habría que hacerle o pedirle que desarrollase más algunos apartados. Y entonces, en línea general, vemos como también la perspectiva es bastante positiva. Es decir, solo hay uno de los casos de los alumnos que llega a suspender a la guía, es decir, dice que no es suficiente, ¿no? Pero en tónicas generales podemos ver como en líneas generales todos los alumnos llegan a las mismas conclusiones, que la guía no suele profundizar lo suficiente o que no razona lo suficiente, es decir, incluso no explica de dónde extrae bien esa información o no llega a justificarlo realmente. Entonces es bastante interesante, aún así reconocen su validez como herramienta de apoyo principalmente, ¿no? Y en el caso de las tareas específicas,
sí que es curioso que sí que se denota que la IA profundiza la temática. Claro, al ser muy específicas y tener una buena base de datos, posiblemente es donde está esa información. Y por eso la circunscribe. Al ser los temas generales, al ser más amplios, no es capaz de profundizar al nivel que el alumno busca. Además, si han utilizado una versión del chatbot 3.5, por ejemplo, sí es bastante más escueta, más limitada, e incluso habría que ir apartado a apartado pidiéndole directamente un desarrollo mayor, que es como entiendo yo, es donde se encuentra esa gran crítica. Sin embargo, en las específicas, al ser temas incluso más monográficos, más acotados, tiene facilidad para llegar a los contenidos y sí que hay bastante más apoyo, ¿no? de la IA. Y en ese caso sí que se la ve más positiva para desarrollar las temáticas, ¿no? En el caso de las respuestas que da la IA, también se pedía que el alumno pudiera valorar si las respuestas son realmente complejas o se muestra errática y divaga, ¿no? Y especialmente lo que vemos es que, pues, que mayoritariamente todos le dan el aprobado, que la ven como útil y funcional. Sin embargo, pues, bueno, hay cuestiones o matices que se dejan, ¿no? En especial, bueno, detalla las respuestas. Si el tema no es específico, sin embargo, si el tema es específico, le cuesta entrar más en temática en los temas, básicamente, o en los trabajos desarrollados en líneas más generales o más amplias, ¿no? Y especialmente, pues bueno, hay alguna crítica de que no profundiza lo esperado. También es normal, la IA tiende siempre a economizar recursos. Y por otro lado, vemos, por ejemplo, como en las temáticas específicas sí que se vuelve bastante también errática, ¿no? Es bastante divaga y no llega a ampliar todo. Sin embargo, aquí hay una cosa bastante interesante y es en el trabajo que se hizo sobre la reina Mermaid, sí que llega a desarrollar cosas específicas. Entre ello, el debate, ¿no?, sobre si es hombre o mujer, el nombre, el nominativo que aparece en los textos, ¿no?, en las dinastías reales. Entonces es bastante interesante, porque la IA se ve que tiene ahí un acceso a una buena base de datos para llegar a ello. También a veces parte, como he mencionado, de que la historiografía no sé, se especialice sobre todo en esa temática, ¿no? Hay temas muy específicos dentro de determinadas temáticas grandes que acaparan más atención. Entonces es normal que la IA pueda entrar con mayor facilidad en esas líneas. ¿Vale? En el caso de ampliar las respuestas, la IA las desarrolla correctamente. A este punto es muy interesante porque, claro, esto básicamente es de cara a ver si es capaz de ampliar más los contenidos. Y en líneas generales sí que lo amplía. Todos los alumnos coinciden en que incluso es válida. Hay una minoría que la ve como relativamente insuficiente, pero la mayoría sí que la vean una validez bastante alta. La cuestión es que, pues bueno, la ampliación de datos que desarrolla sobre todo son generalizaciones. Es decir, cuando no tiene base de datos suficiente, lo que hace es estirar el chicle, básicamente ampliar la línea, amplía lo que ya ha aportado, incorpora algunos datos menores o muy secundarios, pero básicamente lo que hace es escribir lo mismo, pero con más texto. Entonces, realmente no llega a tener esa validez. Incluso a veces accede a bases de datos o no sabemos dónde está la información exactamente, que pertenecen a cuestiones divulgativas y que están más están más relacionadas, pues, con eso, con la divulgación o con datos más dudosos o de dudosa procedencia, que verdaderamente útiles de proyectos de investigación serios o publicaciones correctas, ¿no? Y en el caso de las temáticas específicas, pues bueno, básicamente ampliar la respuesta, pero igual no hace grandes aportes. Sin embargo, en los aspectos bibliográficos es donde ha llamado mucho la atención porque realmente la guía aporta bibliografía. Sin embargo, llaman la atención distintos tipos, distintas cuestiones. En primer lugar, pues bueno, que sí, utiliza obras rigurosas, accede a ellas, encima es capaz de catalogar los medios según vengan o de dónde procedan, si son recursos online, si son en texto, si son más divulgativos o menos, pero claro, tiene sus pequeños problemas. En el caso egipcio, pues bueno, al no ser un tema específico, por ejemplo, de España, la bibliografía que utiliza es ante todo internacional, pero específicamente el alumno ha atisbado o ha notado que claramente hay una preponderancia de fuentes de origen anglosajón. Por su parte, a veces también aparece la germánica, por cierto. Sin embargo, cuando se le pide una ampliación de bibliografía hispánica o en castellano, la IA empieza a titubear, no es capaz de localizar del todo obras. Sí que hay algunas que aciertan ellas, pero se encuentran casos en los que las obras a veces son inexistentes, están obsoletas, no existen como tal, confunde los títulos. Eso es otra cuestión que también el alumno se ha dado cuenta, ¿no? Y sobre todo entra en duda el hecho de dónde proceder. No obstante, a veces, y es una cosa que le llamó especialmente a un alumno la atención, es el hecho de que proporciona
detalles de, bueno, de dónde viene, es decir, que puede acceder a catálogos o a fuentes como pueden ser Dialnet o Academia Edu para extraer la información, una cosa que es bastante interesante, y sobre todo también el hecho de que hay veces que incluso localiza las ubicaciones de las obras, ¿no? Es decir, si se necesita sacar, pues bueno, se localiza el catálogo, la biblioteca o la colección a la que pertenece el libro, lo cual es bastante útil. Entonces, en líneas generales, muy positivo la valoración de la IA como una herramienta para la localización de bibliografía o como apoyo, pero sí que especifican los alumnos que claramente ellos razonan esto y lo ven claramente que es importante tener o realizar una labor de investigación previa de cara a que la guía pues, no nos juegue una mala pasada, ¿no? Y darle la mayor rigurosidad a los trabajos. Entonces es una cosa que los alumnos generalmente todos han dado cuenta y lo han valorado. Es decir, la labor del historiador tiene que primar por el de la inteligencia artificial. No vale con pedirle que nos haga una lista directamente. No. Hay que hacer primero los deberes y luego ver qué es lo que ella sugiere, ¿no? De cara a perfeccionarnos o manejarnos, igual que otras herramientas que utilizan o para las que han visto que son muy útiles, por ejemplo, para corregir texto, desde faltas ortográficas e incluso a corregir cómo se citan los aparatos críticos de los trabajos. Entonces, son otro tipo de herramientas para las que se puede utilizar. Esta es otra de las herramientas fundamentales que han visto que es muy interesante y es el hecho de que si le proporcionamos a la IA un texto, un fragmento del trabajo que ellos han hecho y le piden a la IA que se lo diga con otras palabras, pero sin perder el significado, básicamente ver si podría utilizarse como una herramienta incluso para esquivar plagio, lo cual moralmente no sería correcto. Y en este caso ellos mismos se han dado cuenta que es muy útil, sin embargo no es del todo válida. Normalmente pues, se limita a hacer una paráfrasis del texto anterior, lo puede estirar o lo puede comprimir, incluso a veces cuando contrae el texto o incluso llega a esquematizarlo, resulta una cuestión problemática porque puede perder parcialmente el sentido original que el autor quería darle. Entonces, es una problemática que ellos ven añadida y con la cual, pues bueno, pide una relectura y ver que no se cambia, ¿no? Sin embargo, hay evidencias de que hay alumnos que también han cotejado y bueno, o sea, se ha llegado incluso a meter los fragmentos que daba la IA en paralelo, pues compararlos a ver si daban similitudes, a ver si saltaban las herramientas antiplagio, y lo cual ha sido bastante interesante, porque, por ejemplo, sí, la IA recalcula el texto hasta con un 25% de similitudes, de las cuales solo un 6,9 serían interpretadas como plagio y el 78% son parafraseadas, aportando solo un 14% de originalidad. Entonces, es mínimo, se necesita una base de trabajo siempre en paralelo. No, este punto es fundamental, sobre todo porque a día de hoy en TFGs, en TFMs o en otros trabajos, la IA se ha convertido en una herramienta muy peligrosa que utilizan a veces los alumnos pues sin el control necesario, sin los conocimientos necesarios y claro, es problemática lo primero para detectarla, ¿no? Es decir, es que estás llegando a la problemática de poder llegar incluso a invalidar la función del trabajo escrito en casa tranquilo como lo conocemos. Entonces, esta parte de este trabajo buscaba eso, ¿no? Es decir, eliminar esa posibilidad. Siempre cabe la posibilidad de que se utilice una segunda IA en paralelo, ¿no? Eso sí que es aceptado. Pero en líneas generales, el alumno es tiene pues eso, una moralidad decente y accede a ello y más con este tipo de trabajos ha sido aceptado de buenas ganas, es decir, el alumno accede con ganas a desarrollarlo. ¿La IA puede ser empleada activamente como herramienta de trabajo? Los hechos hablan. Todos los alumnos la valoran positivamente, en mayor o menor medida, pero todos la valoran. Hay algunos alumnos que prefieren utilizarla a priori para dar una serie de orientaciones, sobre todo a la hora de desarrollar la temática, ver qué información hay general, esquematizar, recurrir incluso ligeramente a bibliografía de carácter general, ¿no? Y hay alumnos que la ven al revés, directamente empezar a trabajar normal y luego utilizarla como un elemento complementario, ¿no? Aún así, como digo, los alumnos la ven como en los dos sentidos. Yo personalmente me inclino siempre por desarrollar una labor tradicional de bibliografía, de búsqueda, de estudio, de aprendizaje y luego ver qué sugerencias hace. No obstante, en cuestiones de originalidad, pues bueno, la IA también tiene sus capacidades que nos puede dar algunos casos, ¿no? Entonces ahora veremos otros, sobre todo en el ámbito docente. Entonces, pues básicamente eso. Se la entiende, pero como una herramienta de trabajo auxiliar. No voy a negar que esta cuestión era un poquito graciosa y sobre todo buscaba un poco qué opinión tienen los alumnos y cuando se les pide opinión con respecto a la IA, sobre todo en lo que respecta a la labor que están destinados a desempeñar en un futuro, de manera general, pues claro, que eso es donde se producen tensiones, ¿no? Y en este caso la pregunta pues, era problemática, ¿no? Porque es si la IA podría ser sustitutiva de los historiadores directamente y la respuesta es habla por sí sola. Los alumnos directamente pues, la ven válida como una herramienta, pero no sustitutiva. Es decir, la historia lo primero es un camino
hay algunos alumnos que directamente hablan de eso, de que es un camino que escribe el humano. No obstante, la IA, desde que se nos ha unido, es una cosa que va, es una herramienta que viene con nosotros y que también escribe su propia historia. No obstante, claramente sí que nos acercamos o empatizamos con esa idea, ¿no?, de que la IA no tiene capacidad de razonamiento, de sensibilidad, de abstracción como la tenemos nosotros a día de hoy. No sabemos en un futuro cómo evolucionará. Sin embargo, el alumno sí que ve eso, que es un elemento pues, que no es humano, que es robótico y encima es una competencia futuro en cierta manera, y hay cosas de las que no puede tener o no podrá tener de momento, por lo menos, ¿no? La creatividad, por ejemplo, es otro de esos elementos característicos del hombre. Entonces, ¿hasta qué punto la IA puede desarrollarlos? Incluso desarrollando las imágenes del trabajo son generadas toda por IA. Ya tiene una serie de procedimientos, una serie de elementos comunes y lo que hace es sintetizar ideas, mezcla de aportes humanos. No, ella no genera por sí sola nada, necesita una base de aprendizaje, ¿no? Muy interesante es el tema de la transversalidad, también que proponen algunos alumnos, de qué caracteriza al historiador, ¿no?, de capacidades para arqueología, para investigaciones, para archivísticas. Al fin y al cabo, la IA es una base de datos y lo que hace es comparar ejemplos. Al final, esa comparativa lo que puede hacer es que nos dé grandes aportes a la investigación o que nos facilite nuestro trabajo, ¿no? Como se está viendo, por ejemplo, en medicina, esos elementos, ¿no?, donde hay una serie de pautas, pues, ella puede dar una serie de opciones solo por comparativa. Al fin y al cabo, pues, no, también es útil eso, ¿no? Y la capacidad de datos que ella puede manejar es muy superior en ese caso. Entonces, pues bueno, a veces también es importante tenerla siempre presente, ¿no? Y dos particularidades que los alumnos han mencionado, y es en especial uno, ellos cuestionan las respuestas, sobre todo dependiendo de la procedencia de la información que da, que puede afectar a la calidad, la validez, pero también a las cuestiones como los derechos de autor. Es otra problemática que lleva pareja la inteligencia artificial. Y luego hay un alumno que sí que dice que claramente que sí, parcialmente la IA podría ser sustitutiva, al menos por lo menos en lo que respecta a cuestiones de almacenamiento de datos, con lo cual en realidad el historiador no es una enciclopedia andante. Estamos limitados por nuestras áreas de especialización y de contenidos. Entonces, en ese caso, sí que puede ser interesante a la hora de generar o facilitarnos el desarrollo, pues, de alguna de las series de trabajos más mecánicos, en especial, ¿no?, o más genéricos. Por otro lado, si le pedimos a la IA que adapte nuestra temática de estudio, de trabajo, a los alumnos de docencia o de universidad, pues bueno, aquí es variopinto. Si no hay grandes críticas negativas por parte del alumnado en este caso. Sin embargo, sí que lo conciben como un elemento positivo en cuanto a siempre va a necesitar una comprobación del docente, negativamente hablando, y eso es real, es así, totalmente de acuerdo. Y la IA también tiene problemas en cuanto a la capacidad de síntesis, ¿no? Y sobre todo tiende a esquematizar. Entonces, ¿hasta qué punto ella es la que es? No sabemos hasta qué punto debe ser consciente de qué elementos o qué datos son los más importantes y cuáles son los que menos. Es decir, qué criterio tiene de discriminación la IA de la información. Entonces, eso es otro elemento cuestionable, ¿no? Sin embargo, positivamente, pues puede ser empleada como un punto de partida, ¿no?, para ayudarse a preparar una serie de labores docentes, es decir, para preparar temas, sugerencias a tener en cuenta, incluso para comparar o contrastar nuestro propio trabajo hecho previamente. En eso lo ven claramente llamativo y sobre todo destacan que hace propuestas interesantes e innovadoras, una cuestión bastante llamativa, ¿no? Y entonces, esta es otra cuestión más de docencia, en el apartado de si se le pide a la IA que adapte la temática. Son temáticas muy generales unas y muy específicas otras. Si se le pide que lo adapte al trabajo directamente a una serie de clases, a una serie de sesiones, tanto en la universidad como en el instituto, la IA, pues bueno, siempre manifiesta una serie de problemáticas. Generalmente es aceptada, pero la primera inquietud ahí es que siempre todo tiene que estar controlado por el docente, totalmente de acuerdo en eso, y ofrece actividades, pues, de carácter variado. Se ha buscado sobre todo esa heterogeneidad, ¿no?, y el hecho de que implemente distintos tipos de metodologías educativas y de que haga una distribución de tiempos tan homogénea. Aún así, sí que hay problemáticas en cuanto al tiempo que se emplee en el desarrollo de estas actividades. Han surgido dudas en cuanto a ello. Pero en líneas generales se ve como algo positivo, funciona bien, y sobre todo, pues eso, destacar, como dicen la mayoría de alumnos, que tiene propuestas muy originales, adaptadas y con un que encima las aporta con un alto grado de detalles. Entonces, es bastante importante e interesante. Eh, en último lugar, bueno, pues se le preguntó, otra de las dos preguntas capciosas que había en este caso, es el hecho de si podría sustituir al docente, y aquí claramente, pues, el alumno se demuestra opuesto a ese hecho, ¿no? Y claro, pues lo primero sería un problema moral, totalmente de acuerdo.
Es totalmente correcto. Y aluden a que faltaría pues ese factor emocional, empático, motivacional, ¿no? De la interrelación entre discente y docente. Entonces, pues están totalmente, en este caso yo pues, me encuentro totalmente de acuerdo. Y más sobre todo, pues bueno, si uno tiene experiencias en clases telemáticas o en clases físicas, pues, se nota también la diferencia, ¿no? La cercanía con el alumno es totalmente distinta. La motivación bebe en los dos sentidos realmente, entre el alumno y el profesor y el alumno. En este caso, pues aciertan también en el hecho, manifiestan que solo vale para proporcionar información basándose en experiencias que ya los humanos han desarrollado propiamente dicho. Entonces, pues, también realmente es una base de datos que lo que hace es proporcionar esos datos, esa información, ya que nosotros hemos experimentado y nos pone, realmente lo que hace es interconectar personas, es la idea en general, ¿no? Y luego, pues, otra crítica que le hacen es que no tendría capacidad de trabajar adaptativamente, ¿no? En cuanto al todos los trabajos que desarrolla y todo lo que hace es pues, de carácter general y no sabe prestar atención a las particularidades, a los elementos característicos o al momento, ¿no? Entonces esa capacidad de adaptarse es bastante más deficiente. Finalmente, al alumno se le dio la opción también de pues, desahogarse y evaluarla como si fuese un alumno, porque al final era como si ella fuera su propio alumno. Tenían que evaluarla en cuanto a qué les había parecido el trabajo con ella. Bueno, pues en primer rango lo que veo es que hay algunos de los alumnos que tienen una falta de objetividad ocasional por el hecho de que se manifiestan de dos maneras. Por un lado, alumnos que penalizan a la IA constantemente en la rúbrica y al final ponen de media un 8 y viceversa, alumnos que la ponderan y la ponen bastante positivo a lo largo de la rúbrica y luego al final le ponen un 4. Sin embargo, la mayoría de estos alumnos se han manifestado bastante empáticos con ella, han sido cercanos, han valorado positivamente todo lo que ofrece, pero también los problemas que manifiesta la inteligencia artificial como, pues eso, como herramienta o a la hora de tratar la información, ¿no? Y en este caso, pues bueno, hay algunos que incluso se han lanzado, aparte de manifestar su positividad hacia ella, hay algunos alumnos que directamente han asignado valores numéricos a la misma rúbrica de motu propio y le han sacado una nota y en este caso, pues muy acertadamente yo creo que es un 6, un 6,3 o 7, que sería como la media que sacan todos habitualmente. Entre el 7 y el 8 se movería directamente. Entonces, pues bueno, todos ellos han llegado a la conclusión de que la IA aporta grandes beneficios, pero hay que tener conocimientos de manejo con ella, saber cuáles son sus limitaciones, pero también saber hasta qué punto se puede utilizar, ¿no? En ese día a día. Es una herramienta de apoyo, pero nunca un sustitutivo. Esa es la realidad. Sin embargo, ha venido a cambiar el paradigma, tanto en la enseñanza, en la investigación, como en el desarrollo en la realización de esos trabajos que muchas veces les exigimos en clase y que a día de hoy se han visto trastocados y se ha convertido básicamente en una lucha entre el perro, ¿no? Entre el perro y el gato, es cazarlos, ¿no? Cazar directamente esos trabajos que están hechos con inteligencia artificial, que la verdad pasan por discretos muchas veces, pero que no deberían pues, tener las ventajas que tienen realmente. Entonces, pues bueno, básicamente es una problemática y con este tipo de trabajos en primera instancia nació la idea por la búsqueda de evitar este tipo de situaciones. Nada. Sin más, pues muchas gracias por su atención y me despido. Gracias.